Feliz sábado, ¿cómo se encuentran? ¿Todos contentos? Tenemos unas cuantas visitas esta mañana, muchos jóvenes también. Creo que es un motivo de gratitud a Dios que podamos estar todos juntos esta mañana para compartir el mensaje de Él. En una semana más, el próximo sábado, estaremos visitando por primera vez la iglesia de Fairplay, una iglesia que me han confiado. Es una iglesia anglo, así que es un lindo desafío para mí, para practicar el inglés. Ya he conocido a algunos de ellos vía Zoom, porque tuvimos una junta vez pasada, y son 30 hermanos en esa iglesia. Fairplay es un pueblito de 700 habitantes, allí perdido en la montaña. Un lindo pueblito, y así que vamos a tener esa linda experiencia con ellos de compartir el culto el próximo sábado. Hay dos instituciones en el Génesis que Dios estableció. Dos instituciones que son muy odiadas por el diablo. ¿Cuáles son esas dos instituciones? El sábado y el matrimonio. No están siendo atacados, ¿no? Esas dos instituciones. ¿Qué piensan ustedes? Cada vez más. Cada vez más. El diablo se propone atacar esas dos instituciones sagradas en la forma más astuta y agresiva. Sabemos que la institución del sábado cada vez está siendo más atacada desde diferentes ángulos. Sabemos cómo va a terminar la historia. Pero no nos debemos olvidar que la otra institución que cada vez está en decadencia es el matrimonio. Y creo que el mundo está ejerciendo cada vez más fuerza en nosotros y se están introduciendo costumbres, hábitos, incluso ciertos pecados que están afectando seriamente la espiritualidad de la iglesia. Y entre esas cosas que el diablo está usando en el mundo o causando, están los problemas matrimoniales que se intensifican cada vez más. En pocas décadas han ocurrido cambios drásticos en la vida matrimonial. Yo recuerdo en la década de 60, 70, 80, no más allá, en mi barrio, a diferencia de aquí, que casi nadie se conoce, uno no sabe quién es el del frente, el del lado, vieron que es muy diferente, pero en nuestros países latinos todo el mundo se conoce. Eso es lo lindo y se extraña. Si ocurrió un divorcio, eso era... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Era noticia, primera plana, ¿no? Porque no existían los dramas que hoy existen en los matrimonios como ahora. Y no han pasado muchas décadas. Estos problemas se han ido intensificando de una manera alarmante y eso está afectando a la iglesia porque nosotros no estamos en una campana de cristal. Estamos expuestos a esos problemas también que afectan seriamente a nuestros matrimonios también. Y por eso es importante meditar un poco en la palabra de Dios y estar advertidos ante las acechanzas del diablo que quiere destruir esta institución sagrada. 41 de cada 100 matrimonios, dice una estadística, termina en el divorcio. 41 de cada 100. Y más de la mitad es por infidelidad. Más de la mitad. Vamos a hablar un poquito
acerca de este problema del divorcio. Porque, miren, ocurre algo interesante. Hoy día divorciarse es fácil. El problema es volver a casarse después. Y hay límites, hay instrucciones en la Biblia respecto a esto. Y tenemos que conocer esas instrucciones. Algunos las conocen, pero otros quizá no entienden lo que realmente Jesús está enseñando respecto de este drama. Antes de ir al Nuevo Testamento, recuerden lo que en el libro de Deuteronomio capítulo 24 se nos dice. ¿Cómo instruía Dios a su pueblo respecto de este problema? Y claro, lo que dice aquí no es que era voluntad de Dios. Dios tuvo que adaptarse, por así decir, a la cultura de la época, a las costumbres. Porque si no hacía de esa manera, pues no se salvaría nadie. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y ¿qué? Casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Llama la atención lo que dice al principio. Cuando alguno tomare mujer, se casa con ella. Si hay algo que no le agrada de ella, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. O sea, que si un día el esposo está almorzando con su esposa y encuentra un pelo en la sopa, motivo para divorciarse. Un ejemplo, ¿no? Alguna cosa indecente, algo que no le gustó a él, directamente, gracias, era motivo para decirle: mire, no me gusta cómo tú no cocinas, así que te doy carta de divorcio. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde Dios tuvo que tolerar este tipo de costumbres en el Antiguo Testamento? Y algunos se pueden sorprender y decir: bueno, pero qué tontería, ¿cómo puede ser que por cualquier cosa indecente, de repente la mujer no se vistió bien o no le gustaba vestirse bien? Y él dice: mira, no me gusta cómo te vistes, te doy carta de divorcio. ¿Saben que hoy no nos debemos sorprender de aquellas leyes? Porque también por cosas insignificantes hoy se producen divorcios, ¿o no? Vamos a Mateo 19, 9. Mateo 19, versículo 9. Allí está hablando Jesús. Aquí las cosas van cambiando un poco. Es decir, ya no rige esa ley que le permitía a un hombre o a una mujer dar carta de divorcio por cualquier cosa indecente. Ya aquí se pone un poquito más estricta la cosa. Y Jesús dice, versículo 9 del capítulo 19 de Mateo, vamos a leer desde el 8, o vamos a leer del 7 mejor, así entramos más en el contexto para entender el 9. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Él les dijo, Jesús:
¿Por la dureza de qué? De vuestro corazón, no es porque era voluntad de Dios. La dureza de vuestro corazón, por esa dureza Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué? No fue así, porque cuando Dios instituye el matrimonio, Él dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí la palabra fornicación, el griego porneia, no solamente se refiere a fornicación, se refiere a adulterio, se refiere a homosexualidad, se refiere a cualquier perversión sexual. ¿Queda claro eso? No está Jesús refiriéndose solamente a fornicación. Cualquier problema de carácter sexual, una infidelidad, puede ser causa de divorcio. El drama antiguamente era que el hombre tenía autoridad sobre la mujer y cuando él la abandonaba, por X razón, la pobre mujer quedaba sin hogar, entonces buscaba un hombre para mantenerla y eso la empujaba al adulterio, porque decía, estoy solita ahora, ¿qué hago? Y ante esa triste realidad es que Dios en el Antiguo Testamento permitía el divorcio, pero había ciertas normas como las que Jesús menciona aquí. La mujer para volver a casarse o el hombre debía comprobar la infidelidad o finalmente la muerte los dejaba libre para volver a casarse. ¿Qué dice la sierva de Dios respecto de Mateo 19:9? Porque Jesús dice, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Qué quiere decir salvo por causa de fornicación? En el griego se usa la palabra parektos, que quiere decir excepto. En Mateo 5:32 se usa esa palabra que es lo mismo que dice Jesús aquí. Y en Mateo 19:9 se usa la palabra me, que también quiere decir excepto, salvo por excepto, ¿no? La sierva de Dios dice, comentando sobre estos textos, una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios, ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Pero dice ella, lo que dice Jesús, solo un pecado, que es el adulterio, coloca o puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse, ¿qué? Libre del voto matrimonial. Dice también, lo que leí está en cuarta carta, 1863. Esto se encuentra en Hogar Cristiano, página 313. Vi que la hermana X no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Entonces, lo que dice Jesús aquí está confirmado por el Espíritu de Profecía, de que lo único que hace libre a un esposo que se ha divorciado
es comprobar que ella, o viceversa, estoy hablando de un lado o del otro, ha adulterado o también le ha sobrevenido la muerte. ¿Cómo será la presión que ejerce el mundo sobre esto? Que hay muchos matrimonios que ante las leyes civiles están divorciados, pero no ante Dios. Soy amigo de un pastor desde hace muchos años. La última vez que lo vi, estaba con su esposa, sus hijos. Un día me entero que se había divorciado y que se había vuelto a casar. Y había algunos comentarios diciendo que él en realidad estaba casado ante las leyes del país, pero Dios no aprobaba su matrimonio. Lo llamo y le dije, hermano, cuéntame qué pasó contigo. No, porque mi esposa me maltrataba, no, porque me hacía esto y me hacía aquello. Le digo, nunca imaginé eso, porque siempre los vi muy juntitos. No, pero viera lo que era en la casa. Y le digo, ¿y qué pasó? Y me volví a casar. ¿Pero ella te fue infiel? Hasta donde yo sepa, no. Hermano, ¿qué dice el texto de Mateo 19:9 o Mateo 5:32? Que tu matrimonio actual vale a los ojos de Dios si tú comprobaste que ella te fue infiel. Pero si tú no lo comprobaste, hermano, estás en problemas. Y es un hombre de trayectoria en la iglesia, ¿no? Fíjense. Bueno, sí, yo sé que es una situación especial, pero yo amo a mi actual esposa y ella es muy misionera y trabajamos los dos juntos. Todo lo que quieras, pero estás viviendo en pecado. Bueno, es un asunto que lo tengo que resolver con mi pastor. No lo resuelvas con tu pastor. Tu pastor no es la Biblia, tu pastor no es Jesús. Y ahí está. Y casos como ese hay muchos, hermanos, muchos. Aquí está la excepción, excepto por adulterio te puedes volver a casar o excepto que ese cónyuge se muera. De lo contrario vas a vivir en pecado. Pero como el mundo hoy día acostumbra a vivir así, el mundo se va metiendo en la iglesia y aún líderes de la iglesia caen en esta práctica. Podrán ser muy felices con su nuevo cónyuge, pero ante Dios viven en pecado. Vez pasada me llama una hermana, me dice, pastor, tengo una consulta importante para hacerle. ¿Será que me puede atender? Sí, con gusto, hermana. Llámeme a tal hora, estoy disponible. A esa hora hablamos, me cuenta su historia. Me dice, mire pastor, yo estoy divorciada. ¿Qué pasó con su matrimonio anterior? Es que el hombre me agrede. A ver, vamos un poquito hacia atrás. ¿Cuánto hace que está casada? 5 meses. Le hago otra pregunta, hermana. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? 1 mes. Yo empiezo a entender por qué la hermana está preocupada por esa relación que se está rompiendo. 1 mes. Y le digo, ¿y el hombre es de la iglesia? No, pertenece a otra. ¿Y qué le pasa? Y no, es que me agrede verbalmente. No me ha pegado, pero sí me ha dejado moretones en los brazos porque me aprieta cuando está enojado. Le digo, después del moretón ahí en el brazo le va a venir un moretón en la cara, pero no por un apretón de mano, sino por un golpe de puño. Y después puede ser peor, porque el hombre que es agresivo así empieza. Agrede con palabras, luego agrede físicamente.
Y la última vez, dice, estaba comiendo una banana y me tiró la cáscara en la cara. Le digo, a una dama no se le agrede ni siquiera con un pétalo de una flor. Le digo, eso está mal. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Porque ya pedí orden de alejamiento y tenemos corte. Yo le dije, hermana, el problema no es meramente esto, el problema ya viene de la raíz. Usted tuvo un mes nada más de novio con un hombre que de paso nunca se había casado, no sabe lo que es vivir en matrimonio. Primer error. Segundo error, se casó con alguien que no es de su fe. No, pero él es creyente. Hermana, no es creyente de lo que a él le han enseñado, pero no de la verdad que usted tiene. La sierva de Dios dice que esas personas que no comparten nuestra fe son incrédulos. Usted se casó con un incrédulo. Le di algunos consejos y le dije, hermana, voy a orar por usted. Cuídese mucho y que esto le sirva de lección. Yo no sé por qué esos apresuramientos, hermanos. La pasión. No puedo vivir sin un hombre y viceversa. ¿Por qué no poner la mente a trabajar y decir, Señor, ayúdame a buscar primero a alguien que sea de mi misma fe? Y segundo, ayúdame a tener paciencia para conocer a esa persona 1 año, 2, no sé, pero no 1 mes. ¿Cómo no va a fracasar ese matrimonio? Pero luego vienen los lamentos. ¿Y qué decir de los jóvenes? Siempre le digo a los jóvenes, tengan mucho cuidado. Porque el diablo fácilmente los hace caer cuando ven una chica bonita de afuera, ¿no? Ay, no, porque no me gusta ninguna de la iglesia. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que te vas a buscar una filistea para que te haga la vida imposible? ¿Para que tú termines convirtiéndote a ella y no ella a ti? Es que esa chica me apasiona, como Sansón que decía, ay, yo quiero a la Dalila. Los padres dicen, pero te hemos enseñado de otra manera. Ay, no, yo la amo a Dalila, yo quiero a esa mujer. Perdió los ojos Sansón, se los quitaron, por ahí entró el pecado y finalmente murió arrepentido, gracias a Dios, ¿no? Un joven en una de las iglesias de mi distrito anterior estaba terminando la high school, tenía ya planeado ir a la universidad, convertirse en un profesional, joven talentoso, inteligente. En el último año de la high school, una jovencita lo envuelve. Y él cae, ¿no es cierto?, enamorado de esta niña, que de paso venía de un hogar muy cuestionable porque no es un hogar cristiano, de ningún tipo de cristianismo, y gente de mal vivir. Ahí cae este joven adventista. Y bueno, hicieron lo que muchos hacen, quieren adelantarse al matrimonio, a ver qué tal es. Y ¡pum!, como un acto mágico aparece la bebé. Los padres me llaman, pastor, estamos mal, estamos desesperados, nunca imaginamos que iba a pasar esto con nuestro hijo. Todos sus planes se vinieron abajo, ahora ya no puede ir a estudiar, tiene que trabajar para mantener a su bebé. Con la chica la relación duró muy poco, porque fue un momento de pasión. Y cuando voy a hablar con él, le dije, hermano, cuéntame qué te pasó. Y le dije, si tú pensabas hacer esa travesura, ¿por qué no te cuidaste? Porque a veces a los jóvenes hay que decirle, bueno, si tú insistes en probar, hazlo, eres libre, pero cuídate. Al menos vas a evitar un mal peor. Y él me miraba con carita inocente como diciendo, bueno, se me chispoteó. Pero no solamente él se le chispotea, muchos jóvenes y señoritas.
caen en eso. ¿Por qué? Porque el mundo así lo enseña y Hollywood lo promueve. El sexo ilícito fuera del matrimonio. Viene el baby y se arruina todo, toda una vida arruina. Y lo peor del caso es que en la mayoría de esas parejas no se forma un matrimonio. Él se lava las manos, o ella, y ese niño o niña crece sin un padre, sin el amor de un padre. O quizás sí, pero ya no hay una imagen de dos papás, sino de uno solo. Y ese niño crece quizá torcido y después vienen problemas con él cuando llega a ser grandecito. Por eso le digo a los jóvenes, tengan cuidado, no se apresuren, no dejen que la pasión les ahogue la razón. Pongan en oración, Señor, yo necesito una compañera. Tú sabes quién es, dónde está. Y tú sabes, Señor, que yo no quiero a alguien de afuera, alguien de mi propia fe yo quiero. ¿Dónde está? Probablemente no está en la iglesia, pero sí está en un retiro espiritual de jóvenes, sí está en la feja, sí está en un campamento. Y los padres tienen que invertir para enviar a sus jóvenes a esos lugares. ¿Pues ustedes creen que solamente para cultivar la espiritualidad? No, también está para cultivar la sociabilización. Pero los padres dicen, no tengo dinero, no tengo dinero. Y están perjudicando a esos jóvenes. Recuerdo en el distrito anterior un padre, tiene varias hijas, son como 6, ¿no? Una de las hijas me decía, pastor, ¿sabe que mi papá nos manda a todo evento donde hay juventud? Y él ahorra todos los años para que nosotros podamos ir a esos lugares, porque él no quiere que caigamos en el grave error de unirnos en yugo desigual con alguien de afuera. Y un día lo hablo al padre y le digo, hermano, te felicito por el esfuerzo que tú haces para que tus hijas no caigan en esa desgracia. Eso es invertir en vida eterna, en la felicidad de los hijos. Pero bueno, así está pasando en el mundo, hermanos. Entonces vimos un aspecto. La única razón por la cual, dice Jesús, un cristiano puede volver a casarse es por infidelidad o bien por la muerte de su cónyuge. Vamos a 1 Corintios 7 ahora. Versículos 10 y 11. Aquí San Pablo nos da otra orientación. 1 Corintios 7, 10 y 11. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer, ¿qué cosa? No se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice después? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí es claro, no está hablando aquí de adulterio, ni de ninguna otra perversión sexual, ni de muerte. Si se separa, porque las cosas no van bien, quédese sin casar. Ay, hermanos, ¿cuántos se han vuelto a casar porque dice, yo a mi esposo no lo aguanto, mejor me caso con otro? Cuidado, no lo dice Pablo, lo dice el Señor. Quédese sin casar. Usted no puede volver a casarse mientras ese hombre viva o viceversa. A menos que ese hombre se convierta en un adúltero o viceversa. Pero si no, dice, quédese sin casar. Es que no lo aguanto. Quédese sin casar si no quiere vivir con él, pero no puede volver a casarse. Si usted se casa, adultera. Versículo 39 de este mismo capítulo.
Pero si alguno piensa que es impropio, a ver si estoy bien en el texto, que su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada esté ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, ¿qué dice? Libres para casarse con quien quiera, con tal que sea ¿qué? En el Señor, no con cualquiera de afuera, en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichoso será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo era más bien de inclinarse por quedarse así, ¿no? Algunos no saben si Pablo era viudo o qué, pareciera que fue soltero. Él estaba viviendo feliz así solo. Ahí en 2 Corintios capítulo 6, para recordar lo que mencionábamos recién. 6, versículo 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, aunque sea un creyente de otra denominación. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Qué concordia, qué armonía Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos, y habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice aquí? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Qué es lo inmundo? Todo lo que no es santificado por Dios, porque no vive a la altura de la verdad de Dios. Eso es inmundo. Y este salid me recuerda a lo que dice Apocalipsis 18:4, cuando Dios dice, salid de ella, de Babilonia, ¿qué? Pueblo mío. Aquí se usa otro salid, una orden de Dios. Salgan de en medio de ellos. No se unan en yugo desigual. Y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ojalá que, especialmente los jóvenes, tengan en cuenta siempre este pasaje. Y pongan en oración. Yo siempre digo a los jóvenes, Dios tiene la chica para tu vida, no te preocupes, y viceversa. Dios tiene el chico para tu vida, porque el que más interesado está en que tú seas feliz y formes un matrimonio feliz, es Dios. Y por lo tanto Él no te va a negar esa bendición. Pero tienes que ser paciente, tienes que orar, tienes que buscar, ir a diferentes lugares, muévete, ve aquí este encuentro, vete allá. Mira, hace poco hubo un encuentro lindo allá en Nebraska. Muchos jóvenes fueron, no sé cuántos fueron de aquí, pero de allá de Greeley fue un montón de jóvenes. De Coral Spring también. Predicó el pastor José Rojas, el bigotito, que ya lo tiene todo blanco y no se lo quiere sacar. Y había una juventud, hermano, porque yo vi grabaciones que me mandaban los jóvenes. ¿Y para qué son esos encuentros? ¿Solo para ir a escuchar al pastor Rojas? No, para conocer otras chicas que creen lo que yo creo, que tienen la misma fe. Pero hay que hacer un sacrificio de parte de los padres, decir, quiero que vayas a ese encuentro. Y ores, de repente allí está lo que tú buscas, y si no está ahí, estará en otro lugar. El primer campamento al cual yo asistí, año 79, éramos novios. Así que yo no iba en búsqueda de chica, yo ya tenía mi chica. Campamento Los Quebrachos en la provincia de Córdoba, la sierra de Córdoba, muy bonito. Allá la iglesia tiene un campamento en medio de la sierra. Y había reglamentos, hermanos, hoy día esos reglamentos se están cayendo. El que iba de novio no podía ni andar de la manito con la novia. Y yo sufría porque no podía ni agarrarle la mano a mí, ni menos darle un besito a veces.
Ella tenía su lugar ahí de dormitorio y los varones por otro lado. Y le dije, antes que te vayas a dormir, nos encontramos ahí detrás del edificio ese. Rapidito, le daba un besito y ya me iba contento de dormir. Y ella también. Nos vigilaban, y en buena hora que nos vigilaban. Y había chicas bonitas y había muchachos galanes. Y de ahí, hermanos, de ese campamento surgieron varios matrimonios. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Jóvenes que fueron a disfrutar del campamento, pero también a conocer chicas o muchachos, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué para Dios el acto del adulterio es tan grave? ¿Por qué es la única razón para disolver una unión matrimonial? Es que el día que se casan, hermanos, un hombre con una mujer, hacen un pacto con Dios. Y una de las cosas que a mí más me gusta de la iglesia es casar y bautizar. ¿Cierto, Pastor Juan? Es hermoso. Casar y bautizar nos agrada mucho. Y en el casamiento uno ve la carita de los jóvenes felices, ¿no? Y uno no puede hacer un sermón largo porque ellos ya están esperando que eso se termine, la fiesta, y después, bueno, ¿no? Ya pueden hacer lo que quieren porque ya están casaditos. Y en el voto uno dice, te conservarás solo para él mientras ambos, renunciando a todas las demás. Un pacto que están haciendo no ante mí, sino ante los ojos de Dios. Y él dice, sí, pastor. ¿Y tú, fulanita? ¿Te mantendrás fiel a él, renunciando a todos los demás hasta el día que la muerte los separe? Sí, pastor. Y por eso para Dios el acto del adulterio, de la infidelidad es tan grave, porque están quebrantando un pacto con Él. Y porque en ese pacto está involucrada una intimidad entre dos cuerpos que ahora son una sola carne. Y esa intimidad solamente es para ellos, para que la disfruten. Y matrimonios jóvenes o adultos, lean cada tanto el libro Cantar de los Cantares. Es un libro romántico que incluso habla de la intimidad de un esposo y una esposa. Porque la intimidad, la sexualidad no es un pecado, es algo sagrado. El mundo lo ha distorsionado y es pecado por esa razón. Por la forma torcida en que lo consideran y lo practican. Pero para Dios es algo sagrado. Y hasta Cantar de los Cantares habla de la posición que debe estar la mujer y el hombre cuando hacen el acto sexual. Todos esos detalles. ¡Ay, cómo Dios va a escribir eso! Es que si pensamos con nuestra mentalidad carnal, obviamente asusta. Pero la mente espiritual entiende lo hermoso que es la intimidad. Cantar de los Cantares. Ahí está, hermanos. Donde Dios exalta el sexo como realmente debe ser. Y por eso para Dios es algo tan grave el adulterio, porque es quebrantar esa unión de la cual Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Nadie se meta en eso porque es un pacto sagrado. Salmo 15:4. Vamos a un salmo. Capítulo 15, versículo 4. De paso, hermanos, matrimonios especialmente les digo, porque una vez una hermana, hace mucho tiempo, y eso fue en Uruguay, lejos, así que lo puedo contar libremente, se me acerca y me dice, pastor, tengo un problema con mi esposo. Le digo, ¿cuál? Le digo, pues los veo tan unidos y vienen a la iglesia juntos y tienen cargos juntos. Es que él me pide sexo, pero por otro lado. Por otra parte del cuerpo. Hermanos, eso es una perversión. Eso es una perversión. Eso es animalismo. Y le dije, hermana, hable seriamente con su esposo y dígale que esa otra parte de su cuerpo no fue creada para la intimidad.
Pero el mundo así lo enseña. Y tanto ejerce influencia el mundo, que eso que el mundo enseña terminan haciendo nuestros matrimonios. Un joven del distrito anterior, yo tuve una conversación con él, porque él practicaba el sexo por cualquier parte. Le di un trabajo con textos bíblicos y cita Ellen White, le digo, hermano, lee esto. No, sí, yo ya sé, pero yo la amo a ella, voy a hacer lo que quiero. Triste, hermano. Tengamos mucho cuidado. Y hablo con altura, hermanos, porque somos adultos y estas cosas las tenemos que decir, porque ocultarlas no hace bien a nadie. Salmo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hay cosas viles, hermanos, y que Dios menosprecia, pero Dios honra al que hace lo que es correcto. Dios honra a aquel hombre que no está obligando a su mujer a que le entregue su cuerpo. Yo he escuchado matrimonios cristianos, me dicen, ay, viera a mi esposo. Casi todos los días me pide, pastor, ¿qué hago? Le digo, su hombre está gobernado por la carnalidad, no por el Espíritu Santo. Y sí, pero que si no acepto se enoja. Mal esposo, le digo, tenga cuidado con ese hombre, ore mucho por él, porque va por mal camino. Tiene que haber un común acuerdo entre ambos. Y la intimidad no es algo puntual de una noche, la intimidad comienza desde la mañana, con palabras hermosas, con cositas de aquí, con sonrisitas de allá, la preparación. Llega la noche y obviamente es un placer disfrutar de la intimidad. Pero aquel hombre que viene cansado y ya nomás, pobre mujer, pasa a ser un objeto. Tenemos que respetar a nuestras esposas y viceversa, y viceversa. Vamos a otro asunto. Hay un estudio científico en relación a la felicidad del ser humano y dice lo siguiente, y está hecho por la Universidad de Harvard, que desarrolló el estudio más largo de la historia de la humanidad sobre la felicidad. Comenzó este estudio en el año 1938 con 700 personas, y ya quedan pocos, claro, de aquellos tiempos. Y Harvard descubrió que hay 6 elementos que hacen feliz a una persona. Entre esos elementos dice que las parejas que tienen hogares unidos por muchos años son las personas más felices sobre la tierra. Hay algo que yo no puedo entender y para mí es una burla. No, lo que pasa, pastor, que me separo por incompatibilidad de caracteres. Ah, sí. ¿Y usted quiere buscar un hombre que tenga el carácter igualito al suyo? Oh. Mire, yo hace más de 40 años que estoy casado. Mi esposa tiene un temperamento diferente al mío. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué sería si yo fuera igual que ella? Quizá chocaríamos. O ella tuviese el mismo carácter mío. Yo soy más, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es el temperamento? ¿Melancólico o cómo es? No colérico, no. Flemático, ¿no? Soy medio bohemio. Me gusta la soledad. Me voy por ahí cuando puedo, a la montaña. Y la soledad no me hiere, me ayuda mucho, vengo cargado espiritualmente. Ella no, ella se carga de otra manera, ¿no? Ella es más jovial, es más sanguínea, digamos, ¿no? No sé si ese es el temperamento, sí, sanguíneo.
¿Qué hace un flemático con una sanguínea? Ah, incompatibilidad de temperamentos, pastor. ¿Cómo hace usted para convivir con esa mujer? Una sola cosa, el amor hace posible eso. Nada más. Si tú amas a tu esposa, vas a acostumbrarte a ella. Y si tú amas a tu esposo, que es diferente a ti, te vas a acostumbrar y adaptar a ella. Yo siempre digo que el tornillo y la tuerca no tienen nada que ver, ¿no? Ahora, ¿sirve un tornillo sin la tuerca? No sirve para nada. ¿La tuerca sirve sin el tornillo? No sirve para nada. Pero son extremadamente diferentes. Y los dos se complementan perfectamente. Entonces, ¿por qué en el matrimonio vamos a decir, es que mi esposo tiene un carácter diferente, por eso no podemos convivir? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Que debemos saber de memoria. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido, no busca lo suyo porque no es egoísta. Ese es el verdadero amor, pero no el amor con el que nacemos. Ese amor es traicionero, es egoísta. No sirve. Es el amor de Cristo el que debe gobernar nuestros corazones. Pero mientras el amor de Cristo no esté en el corazón, obviamente, las tormentas se van a dar muy seguido en la casa. Y finalmente uno se irá para un lado y la otra para el otro. Y terminarán casándose legalmente, pero ilegalmente ante Dios. Porque, ella dice, yo no puedo vivir sin un hombre. Y le va a pasar como el caso de esta hermana, que no podía vivir sin un hombre. Entonces, un mes de noviazgo, se unieron en matrimonio. Ahora puras tormentas en la casa, puros rayos y centellas y piedras. ¿Qué hago, pastor? Aprenda, hermano, a poner las bases en su vida sentimental. Eso es lo que tiene que hacer. Y ahora téngase las consecuencias. Así que las parejas que tienen hogares unidos por muchos años son las parejas y personas más felices de la tierra. Saben que el nuevo casamiento generalmente no es lo mismo. No es lo mismo. Hay una estadística que revela que un alto porcentaje de esos nuevos casamientos después de un divorcio ya no es lo mismo. Ya no hay esa felicidad que había en el primero, ya no hay esa confianza. Es decir, y muchos de esos segundos matrimonios no duran mucho. Eso muestra otra estadística. No duran. Y menos aún si se han formado entre dos personas que no creen lo mismo. Vamos a ir viendo algunos asuntos más para ir terminando. Eclesiastés 10:4, ahí hay una fórmula que no falla. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, en el matrimonio cultivar los frutos del Espíritu Santo? Si un matrimonio cristiano se está por separar, ¿saben por qué es, hermano? Es simple. No es porque sean de diferentes caracteres, porque vienen de diferentes familias, o porque él trae un trauma de niños o viceversa. Todo eso puede ser posible. Pero cuando el matrimonio cada día toma las Escrituras, lee un poquito para que el carácter de Cristo se les vaya pegando, no hay razón para que haya divorcio. Asusta cuando un matrimonio cristiano adventista dice, se van a separar. Pero la razón, ¿saben cuál es? Es porque no han aprendido a cultivar el carácter de Cristo. Porque si él tiene el carácter de Cristo, será, como dice Gálatas 5, tendrá paz, tendrá paciencia, tendrá gozo, tolerancia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No se va a poner loco ante una injusticia, ante algún problema que ha surgido en el hogar, que es muy común que pase.
sino que será paciente. En otras palabras, encararía ese problema como Jesús lo encararía. Y la mujer haría lo mismo. Pero si hay un conflicto que no se puede solucionar, es evidente que en uno de los dos o en los dos no se está reflejando el carácter de Cristo. Y si no se refleja el carácter de Cristo, quiere decir que no tienen un encuentro diario con Cristo a través de la palabra de Dios y de la oración. Así de sencillo. Ahí está la raíz, hermanos, del problema. Y la carnalidad está también ahí. Una persona que no estudia la palabra de Dios, que no mantiene comunión con Dios, se le cruza a una chica bonita y se le van los ojos. Y el diablo empieza a trabajar. Y de repente, ¡pum!, adulterio. Pero una persona que tiene comunión con Dios, que es temerosa de Dios y hace de la palabra de Dios el pan de cada día, no se le van a ir los ojos para otro lado. ¿Saben a dónde se le va a ir los ojos a ese hombre? Siempre a su mujer. Siempre. Y viceversa. Pero aquel que mantiene una relación no diaria con Cristo, sino cada tanto, o solamente cuando viene a la iglesia, fácilmente puede caer en las trampas del diablo. Si quiero pensar como Cristo pensaba, hacer lo que Él hacía, mis acciones van a ser como las de ¿quién? De Él. Si tengo acciones como las de Él, voy a generar hábitos como los de Él, y de esa manera tendré un carácter como ¿quién? Como el de Cristo. En cambio, al revés, si tengo pensamientos pecaminosos, mis acciones van a ser ¿qué? Pecaminosas. Si repito una acción varias veces, eso se convierte en un hábito, y esos hábitos forman finalmente nuestro ¿qué? Nuestro carácter. 2 Corintios 3:18, texto que lo hemos leído muchas veces y que se nos debe pegar de memoria, porque ahí está el secreto para tener matrimonios felices. 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados. Ese carácter feo que yo tenía antes ya no lo tengo más. Ese carácter feo que hacía que yo chocara con mi esposa, ya no lo tengo más. ¿Por qué? Porque Cristo, en la medida que yo lo contemplo en su palabra, me transforma de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el versículo 6 del capítulo 4, ahí más abajo, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué tremendo texto, hermanos. Complemento del 3:18. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El carácter. ¿En quién? Ese carácter que se refleja en Jesucristo. Por eso en Isaías 45:22 dice Dios allí: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. ¿Cómo lo miramos a Dios? ¿A través de una estatua? ¿A través de un cuadro? No, eso no me va a cambiar. La única forma en que ese cambio se produzca es cuando miramos a Dios a través de su palabra. No hay otro libro que tenga poder para cambiar una vida. Y quiero leer algunas citas antes de leer el último texto. Dice: la meta de la vida cristiana es que el Hijo de Dios se mire al espejo y lo que allí vea sea el reflejo de Cristo, no el reflejo de Él mismo. Esposo, esposa, cuando te mires al espejo para arreglarte, porque la mujer se tiene que arreglar, hasta el hombre todavía por ahí tiene su tiempo en el espejo, ¿no? Peinándose bien y demás, ¿no? Recuerda esta cita: que tú, al mirarte al espejo, no te veas a ti, sino que te mires a Cristo, que veas el reflejo del Señor ahí. Y no tengas miedo, no digas: ay, no, yo soy indigno, no, ese soy yo, no es Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí. Yo creo que Pablo, cada vez que se miraba al espejo de aquellos tiempos, él veía reflejado a Cristo en el espejo. Cuando nosotros nos veamos ahí en el espejo como Cristo, hermanos, la felicidad está asegurada. Pero mientras veamos el viejo hombre o la vieja mujer, la cosa no va a funcionar. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Los que reciban el sello de Dios, del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Plenamente, no en parte, plenamente. Terminamos con el texto que el hermano Brian leyó al principio. Efesios capítulo 5, versículos 21, 5:21 en adelante. Texto que muchas veces usamos en las bodas, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Miren la comparación, ¿no? El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. A ver, algunos dicen, yo, el esposo, soy cabeza de mi esposa, por lo tanto aquí mando yo, el machista. ¿Es eso lo que está diciendo Jesús? ¿Acaso Jesús es machista y mandonea a su iglesia? ¿Obliga a Jesús a que hagamos lo que Él pide? No, simplemente invita, nos ama, nos exhorta, pero Él no mandonea a la iglesia. Y Él dice así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué tremendo mensaje! Cuando tú tienes la tentación de maltratar a tu esposa o viceversa, recuerda este texto. ¿Cómo te trata Jesús a ti, aun cuando tú pecas? ¿Te trata mal? No. Con más razón me ama y se acerca a mí con ternura y me dice, hijito mío, yo te perdono, no peques más. Aprende eso, esposo. No la maltrates a tu mujer porque ella se equivocó, tú también te equivocas. Entonces tenemos que tratarnos como Cristo trata a su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿como qué? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. El que no se ama a sí mismo tiene un serio problema de autoestima, porque no conoce el amor de Dios. Colosenses 3:19 nos recuerda allí San Pablo, no seáis ásperos con ellas. Yo agradezco a Dios, hermanos, por la esposa que Él me ha dado. Porque ¿saben cuándo más uno la valora? Cuando la necesita, ¿o no? Y en el tiempo que he estado con problemas de salud, ella ha sido mi enfermera en todo momento. Y como ella no tiene miedo a las inyecciones ni nada, entonces ella va conmigo al médico y ve todo lo que me hacen. Yo miro siempre para otro lado, porque si no me desmayo. Fíjense qué complemento. ¿Qué sería si me hubiera casado con una mujer que de repente es como yo, miedosa a todas esas cosas? O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y yo agradezco a Dios porque en la buena y en la mala ella está ahí. Juan puede decir lo mismo, el pastor Juan. Y todos ustedes que tienen un matrimonio también pueden decir lo mismo. Qué importante que es eso que es débil. Porque el hombre se jacta y dice, yo soy fuerte, tengo músculo. Ella es débil. ¿Débil? ¿Tuviste un parto a ti? ¿Tú pudieras aguantar un parto? Pregúntele a un hombre. Cuando tenemos un dolor,
El día que a mí me agarró una infección, un miércoles de noche, me acuerdo, salimos disparando a emergencia. Yo era puro lamento. ¡Ay! Porque tenía un dolor terrible, hermano. Le tuve que decir al médico, por favor, póngame algo fuerte, pues no aguanto. Morfina me tuvo que poner. Y mi esposa me dice, ¿y eso que tú no sabes lo que es un parto? Ahí estaba yo, el fuerte. Los hombres somos débiles, hermanos, en ese sentido. Espiritualmente y emocionalmente las mujeres son mucho más fuertes que nosotros. Así que no nos demos de fortachones. Musculosamente hablando podemos decir que sí. Físicamente hablando. Pero lo que aguanta una mujer, hermanos, no lo podría soportar jamás un hombre. Por eso valoremos ese ser maravilloso que Dios puso a nuestro lado. Respetémosla, amémosla como Jesús ama a su iglesia y viceversa. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener matrimonios felices y ayudar a otros que están en problemas para enseñarles que la única forma de tener éxito en la vida matrimonial es contemplar el carácter de Cristo y que ese carácter se nos pegue. Garantía total para que ese matrimonio llegue hasta el día en que la muerte solamente los separe. Que Dios los bendiga y nos ayude a tener matrimonios felices. Y jóvenes, por favor, no se apresuren. No se apresuren. Oren mucho. Y Dios les va a proveer de ese joven o de esa joven que los hará felices para siempre. Que Dios los bendiga.